Buenas noches, estimados amigos. Estamos acá en Disenso una vez más, junto con Silvio Maresca. Así que en este momento yo tengo anotado algo, porque siempre anoto. Ustedes miren, ¿ven? Anoto de este lado, o si no de este. No notamos nada hoy porque estamos con Silvio Maresca y Silvio me dice, no, hoy tenemos que crear. Así que bueno, yo siempre creo, usted no sé, sabía eso, bueno. Usted se viene con alguna frase célebre, siempre ¿Sí? así. Tengo, hoy escribí una frase célebre, así que si querés te la digo. Dígala. Bueno, dime qué no puedes criticar y te diré de quién eres esclavo. Dime a quién no puedes criticar y te diré de quién eres esclavo. Y así vamos armando frases, dentro de 100 años hacemos como la Recho Foucault. Se me escapó, pues bueno, no importa. Vamos. Sí, bueno, vamos a hablar de un tema que es globalización, mundialización, aldea global. Lo que quiero es que hablemos, porque me lo han pedido, que hablen un poco de la sociedad contemporánea, de esta sociedad líquida que le dicen, cómo se está viviendo. Hubo un atentado en Barcelona, el peronismo se disuelve. Estamos viviendo una época donde tenemos varias señales de esta disolvencia, esta sociedad contemporánea que lentamente se va perdiendo las pautas, ¿no? Y todo esto te lo pregunto porque estuve en Intratables, un programa de televisión en el Canal 2, que sería interesante que te invitaran también a vos. Yo les propuse que te invitaran, porque hablan de todo, ¿no? Y es una cosa, sí, lo vi alguna vez. Una gran frivolidad. Pero no todo, se puede... No te dejan de... Pero sin embargo me quedó una idea. Y entonces digo, la voy a charlar con Silvio, me preguntaron por el tema del peronismo. Y yo le dije, mire, el peronismo forma parte de una sociedad que no tiene pautas, porque la pauta normal, objetiva, normal de todos los argentinos, que serán los 10 mandamientos, por ejemplo, pero no tiene ninguna fuerza obligatoria los 10 mandamientos ahora. No, ninguna, claro. Ninguna. Entonces el peronismo, ¿qué quedó? Quedó reducido, le comenté tu teoría de las máscaras, que el peronismo había pasado tiene distintas máscaras, pero bueno, el peronismo hoy ha llegado al último elemento, que es peronista todo aquel que dice que es peronista. Pero usted quiere hablar de la globalización, la mundialización... Todo eso y derivar. O del peronismo. Bueno, el peronismo me dio pie para hablar de la globalización. Sí. Mirá que será importante, porque yo sostengo hoy que el peronismo está, de alguna manera, en estado de disolución. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio por el cual uno viene y se para en la calle? Yo no tengo el peronólogo, ni vos tampoco. Le preguntaba, ¿y usted? Yo soy peronista, ¿por qué? Y porque yo digo que soy peronista. Es decir, no existe ninguna pauta objetiva sobre la cual ese que se dice que es peronista... Y bueno, yo creo que hay muchas maneras de encarar esto que estás planteando, ¿no? Muchas maneras. Una, quizá la más que tengo así a mano, es que el peronismo, o ciertos aspectos del peronismo, se han transformado en parte de la cultura general de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Incluso en aquellos que son antiperonistas, sí. Sin que se den cuenta mucho de eso, digamos, ¿no? Pero digamos, cualquier antiperonista hoy va a estar de acuerdo con la idea de la justicia social, digamos, no, aunque después no la practique eventualmente, qué sé yo, pero con la idea va a estar de acuerdo, digamos, claro. ¿no? Nadie va a pensar así explícitamente, ni decir, ni pensar, sería que los morochos son una raza inferior, como se pensaba antes del peronismo. Claro. Eso era así, ¿no? El criollo indolente, qué sé yo. Algún residuo de eso puede quedar, pero muy en segundo plano. Ahora, peronismo, para tomar otro sesgo, ¿no? El peronismo nace en medio de la sociedad industrial, en el siglo XX. ¿No? Y estamos en otro momento histórico. Y evidentemente, más allá de hablarse de la actualización doctrinaria, que Perón la hizo efectivamente, ¿no? Más de una vez,
no hay nadie con las ideas, nadie que tenga el poder político suficiente, ¿no? Con ideas concretas acerca de lo que es un peronismo del siglo XXI. Digamos, se pide por un peronismo del siglo XXI, ya los mismos dirigentes más publicitados o con más poder político lo dicen, pero no tienen ninguna propuesta concreta respecto de eso, ¿no? Que no sea, finalmente, y ahí enganchamos un poco con el tema de la globalización, abrirse al mundo, adaptarse a las nuevas circunstancias, pero eso significa la disolución del peronismo, porque digamos, si uno le quita la raíz nacional y popular al peronismo, tan predicada por el kirchnerismo y tan poco practicada por el kirchnerismo, si uno le quita esa raíz, me parece que se disuelve en la nada, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo hoy repensar lo nacional, cómo hoy repensar lo popular? Digamos, ¿no? Eso es un verdadero desafío. Yo creo que sí. Yo no te digo que yo esté en condiciones ni tenga la fórmula, y aunque la tuviera no serviría de mucho, porque ¿quién me escucha a mí? Digamos, qué sé yo. Claro, nadie. Sacrificados bueno, sí, nos ven como 200 personas. O alguna cosa que, bueno, que uno pueda publicar. Sí, Hoy sí, sí. justamente se presenta un libro mío donde yo escribí un artículo en colaboración que me lo pidió gente, creo que de la Universidad de Rosario, donde yo publico un libro sobre qué es el peronismo, ¿no? Publico un artículo que en realidad fue escrito en 2008. Claro. Pero yo tengo la idea de que los trabajos filosóficos que nosotros hacemos, nuestros escritos, si no duran 20, 30, 40 años, no sirven para nada. Salvo alguna nota que sí, pero en general uno escribe siempre un poco subespecie eternidad. Así es. Entonces, bueno, esa es otra cuestión que enlaza efectivamente con este tema de la globalización, de la mundialización, que como vos explicaste algunas veces, tiene varias etapas. Tampoco es que esta última etapa de la globalización, llamada globalización, viste que ahora además el lenguaje, la palabra ha desaparecido del periodismo, ¿no? Claro. La palabra globalización hace tiempo. Ha desaparecido del periodismo, pero no de la realidad, digamos, ¿no? No de la realidad. Lo que pasa es que esta etapa viene de la mano de un despliegue tecnológico y particularmente comunicacional inédito, digamos, ¿no? La globalización romana, vos te acordás, o sea, para mantener vigente, he leído alguna vez, la presencia del emperador en las provincias, no podía estar en todas partes el emperador, si bien muchos de ellos viajaban mucho por las distintas provincias. Pero entonces cuando no estaban tenían una imagen del emperador y la paseaban por las calles como para que... Exacto, miren que ahí está el emperador. Ya había una promoción había un trabajo de la globalización, de imagen, para ni hablar después de lo que se llamó la conquista de América, que eufemísticamente y progresísticamente se llama el encuentro de dos culturas. Claro. Fue un encuentro, en fin. Tan encuentro, ni tan dos culturas, ni en fin, mucho más complejo eso. Pero... ¿la globalización qué es? Y bueno, es en definitiva quizá la etapa última y final de la mundialización de la civilización europea decadente. De la civilización europea decadente. ¿No? Porque finalmente ¿qué fueron la Revolución Soviética y la Revolución China? Finalmente, una de las cosas que se pueden decir con más certeza, que significaron una occidentalización de Rusia y China. Rusia y China. Sí. O sea, porque a mí me vienen a hablar del budismo, me vienen a hablar sí, sobre todo del budismo, el sintoísmo fue otra cosa, ¿no? ¿Dónde están los budistas chinos hoy? Parece ser más una moda de algunas señoras del barrio norte. Claro, no tienen. De los barrios
de pudientes en nuestro país, al menos, digamos, donde las señoras practican yoga. No, pero ¿dónde está el budismo? El tema de... Bueno, en fin, son ideas así, ¿no? Pero es cierto que hay una conexión entre el desconcierto radical, con el perdón de la palabra en este caso, del peronismo, y yo te diría el resto de las agrupaciones políticas tradicionales, y el fenómeno de la mundialización, globalización. Sí, ellos han... No sé cómo lo ves. Pero no, yo lo veo igual que vos, en ese sentido. Veo que este proyecto de globalización es un proyecto, en el fondo, de extrañamiento de las culturas particulares, el extrañamiento de las culturas de los pueblos, porque la civilización occidental creó una de las ideas modernas, que es casualmente la idea de nación-estado, ¿no? La nación que se expresa después en Estado, cuando de alguna manera se quiebra la idea de cristiandad, surgen las naciones, ¿no? Claro. Sobre todo después de la guerra de 30 años. Claro. Y bueno, surgen las naciones, esas naciones tienen un etos. El peronismo estaba dentro de esos movimientos que recuperaba el etos nacional, ¿no? Y se habla del etos nacional. Y esta globalización, muy correcto. Esta globalización, de alguna manera... Poca gente lo entiende ese tema, ¿eh? Sí. Yo me gustaría que insistieras un poquito en Bueno, esa, yo en esa idea. con muchísimo gusto, porque esta globalización disuelve ese etos. Y se ve en todas las reacciones de los dirigentes políticos a nivel nacional y a nivel occidental. ¿No? Limitémonos a América y Europa, dejémonos de dar tanta vuelta. Yo lo veo, mirá, ahora que estuve leyendo bastante, calculo que vos también, que ha llegado después de este atentado en Barcelona, ¿no? Yo que he dictado clase en Barcelona un montón de años, que conozco esa ciudad como la palma de la mano. Y estos tipos siempre se han esforzado por ser la, ¿cómo te puedo decir?, la expresión de la cultura más progresista, los catalanes. Incluso piensan que ellos no son españoles. Vos viste que cuando habló la gente de la policía, hablaban en catalán y vinieron los periodistas holandeses y dicen, pero nosotros sabemos inglés y castellano. Hablen una lengua que se entienda, le dijo. Sí, bueno, los catalanes. Pero es una locura. Esto es como si vos vas a Italia y el tipo, en lugar de hablarte en italiano, en Piamonte te hablan piemontés. No, es una gallegada. En el fondo es una inmadurez. Hay una inmadurez muy grande. Bueno, ¿no? habría... Pero... Habría allí un intento de recuperar lo nacional, pero ya en términos de un localismo. Claro, es un nacionalismo localista, no tiene mayor sentido. Pero bueno, yo voy a ese tema, que me encuentro que las reacciones que noto me confirman, si bien me preguntan por el peronismo, me preguntaron en el programa, pero después hablamos del tema de España también. Pero son cosas que están imbricadas, porque esta sociedad, viste que Sigmund Bauman habla de la sociedad líquida, que se licúa, sí. Y vos ves, por ejemplo, no hay un partido, antes era, yo qué sé, el Partido Peronista, Partido Radical. Ahora, ¿quién es? Cambiemos. ¿Qué es Cambiemos? ¿Qué es el Pantarrey de Heráclito? Cambiemos, todo cambia, todo pasa. ¿Qué es el Pantarrey? Sí, el otro, el de Francia, se llama En Marche, En Marcha. ¿En marcha dónde? Claro. Vos caminás hacia un fin, pero es decir, te dan todos los movimientos políticos muestran un cierto caminar, un cierto movimiento, una cierta fluidez. Entonces vos se va de alguna manera descontracturando todo el sistema de percepción de valores. Cuando viene a gente, por ejemplo, reaccionarios o conservadores, te dicen, no, tenemos que recuperar, bueno, como si los valores se recuperaran por un acto de libertad. Los valores se recuperan cuando yo los ejecuto, cuando yo los practico. No sé, sí, obviamente. No se es bueno porque uno dice que es bueno, se es bueno cuando hace actos buenos. Esto lo sabemos, de ética lo sabe todo el mundo que haya leído Aristóteles, Kant y Scheller o Hartmann. Que uno no es bueno porque dice que es bueno cuando hace actos buenos. ¿Estamos? Entonces, noto como que esto no queda ninguna pauta. Por ejemplo, yo te ponía recién el caso de Argentina. Nosotros estamos en Argentina. Bueno, en Argentina hay distintas religiones, bueno, está el cristianismo, musulmanes casi no hay muchos judíos.
¿Y qué tenemos en común? Los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos no tienen una fuerza obligatoria, ni para cristianos ni para judíos en Argentina. Y yo calculo que en el mundo también. Carece de fuerza. No robar, no matar, no desear a la mujer de tu prójimo, los bienes ajenos. Pero eso había que decirle a todos los corruptos, que el acto de corrupción es desear los bienes de los otros. Bueno, eso lo hemos explicado alguna vez en términos nietzscheanos, ¿no? En el sentido, primero, que lo que llamó la muerte de Dios no es un acontecimiento puntual. Exacto. No pasó en 1882, claro, digamos, sino que es un proceso, lo que los historiadores llaman los procesos de larga duración, ¿no? Claro. O sea, que en realidad en ese sentido habría que decir un poco metafóricamente que estamos en la época del Dios muerto. Y por lo menos se replegó. Rige el Dios muerto, pero rige, digamos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, siguiendo la línea que vos planteabas recién, los valores, cuando se evalúan, no desaparecen físicamente. No es una destrucción física. No, porque no lo permiten los propios valores. La naturaleza del valor, hace que el valor valga. No, está bien, se mantiene. No, claro. El problema es que está evaluado. Claro. Entonces tenemos un desajuste entre lo que se predica y lo que se hace, claro, que es propio de todas las épocas de corrupción. Sí, ¿no? Porque se habla del bien, se habla de la justicia. Incluso, como dijimos alguna vez, hay una inflación de los viejos valores que ya no valen, ¿no? Es decir, inflación lingüística. Sí, se los recupera. Cada vez se los menciona más. El trabajo, la honestidad, la justicia, sí. Pero como vos señalabas bien, un valor que no exige, digamos, que no ordena en el doble sentido de mandar y de generar un cosmos. Y después te quiero decir algo después del corte sobre ese asunto del cosmos. Está devaluado, pero está ahí, ¿no? Por eso Nietzsche hablaba de un largo crepúsculo. Él veía ¿no? Avenland, la tierra del crepúsculo. El occidente era Avenland, ¿no? La tierra del crepúsculo. Él veía un largo crepúsculo, es decir, el sol que ya no calienta, claro, que está ahí en el horizonte, se quedó quieto ahí, ¿no? Claro. Y eso es lo que sucede con lo que él llamaba el último hombre, digamos, ¿no? El último hombre. Ahora, por eso, él tenía la esperanza de la generación de nuevos valores. Yo francamente no lo veo. No sé, porque el valor vos decís bien, el valor está, el valor está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Está evaluado, los viejos escolásticos que decían, los viejos escolásticos decían, nada pasa de la potencia al acto si no es por un ser en acto, decían los escolásticos. Exacto, y tenían razón. Y si ahora, ¿quién es el que lo pone en acto el valor? El valor lo pone el acto del hombre virtuoso, el político capaz, el político honesto, el dirigente que se juega por sus ideales, se juega por los otros. ¿verdad? Pero todo eso no existe, no encontramos. Te preguntan hoy, bueno, a ver, ¿qué pasa? Bueno, por el peronismo, bueno, ¿qué pasa con esta CGT? Y bueno, una CGT que tiene tres comandantes y los soldados van a la guerra y se pelean en el mismo momento en el frente que hacen el acto, en el mismo momento se pelean los propios soldados. Pero ¿por qué no hacemos un pequeño corte y seguimos después? Bueno, perfecto. Lo que estaba diciendo recién, que bueno, me cortó la publicidad, era que yo lo que no noto es que tengamos nosotros
hoy en la sociedad argentina, si querés nos extendemos a otros países, pero no seamos tan pretenciosos, no tenemos ningún elemento ordenador de esta cosa que yo noto que se va como disolviendo en todos los niveles, el nivel sindical, en el nivel eclesial, en el nivel político, el nivel empresarial, el nivel del gobierno, en el nivel de la oposición. Vos no tenés quien ordene, porque la ordenadora de la sociedad es la política, que es la arquitectónica. Esto no vamos a inventar nosotros la manija de la bocha. Esto es sabido desde siempre. Pero en la medida que sea portadora de valores, ¿no? Como claro, decíamos recién. En la medida que haya un tipo en que acto, ordena, que esos valores los pongan en acto. Pero no lo tenés, no lo tiene la sociedad argentina. Tenés un discurso que es como el discurso de Rajoy en España. Le pusieron vinieron, mataron a la gente y ahora, ¿qué le echan? Le echan la culpa al gobierno que no previó que iban a matar a la gente. Pero viejo, ese es como el huevo y la gallina. Pero vos decías muy bien antes, yo quisiera rescatar eso, ¿no? Cambiemos. Entonces cambiemos sobre el cambio. Claro. Pero no dice qué cambio. Es una palabra completamente vacía. Claro. Ahora, ¿qué plantea? El futuro. El futuro. Sí, el futuro nadie. Si sabemos que. Si vos como yo sabemos que del futuro casi nos está, ¿cuál no sería nos está la idea permitido hablar? fundamental? Sería no volver al pasado, sino ir hacia el futuro. Y el peronismo que intenta tímidamente alguna renovación, el peronismo no va a poder hacer nada hasta que no saque de sus filas a Cristina Fernández. Eso es así. Eso es así. Sí. Va a estar paralizado, porque congelado, y además hay otro problema. No hay un dirigente, yo lo puedo decir, pero lo diría yo, pero no hay un dirigente con peso que tenga los huevos de echarla a esta tipa. Claro, porque ella se fue, pero no le echaron. Ella dijo, claro, me voy del peronismo. No, y cuando quiere vuelve. Y cuando quiere volver, vuelve si no hay autoridad, no hay poder. Ahora, esto es una realidad. Yendo más atrás, vos sabés que comparto bastante esa idea hegeliana del fin de la historia, ¿no? Yo comparto bastante esa idea, ¿no? Hegel se da cuenta que el hombre occidental ha alcanzado finalmente todos sus objetivos, que ya no hay un desajuste entre los requerimientos del espíritu y las instituciones democrático-liberales. Por lo tanto, para él se terminó. Es decir, ya no hay acción negatriz, digamos, ¿no? Por lo tanto, final del deseo, final del trabajo y final de la lucha. Final del deseo, final del trabajo, final de la lucha. Porque te quiero decir que esto de la sociedad líquida no es más que una versión menor del Hegel. De Hegel, claro. Porque lo que Hegel descubre es que todo está mediatizado, que todo es compatible con todo, que todo es todo en cierta manera, ¿no? Y como decía Aristóteles, cuando todo, nada es nada. Eso lo decía respecto a la significación de los términos. Entonces, yo creo que hay una gran verdad ahí, o sea, yo creo que es más, y Hegel pensaba esto optimistamente, él, yo no, como el cristianismo realizado, como el reino del espíritu. Bueno, pero eso vos me haces acordar y a lo al mejor último. Estamos en el reino del espíritu. Bueno, acá hubo un filósofo. De una manera, perdóname, de una manera, si vos querés, paródica. Esto es una parodia. El cristianismo en su final se ha convertido en una parodia. Bueno, digo que es otro camino como para encarar esto, ¿no? Este tema de Hegel, lo que se llamó el último, acá hubo un filósofo argentino que fue Dianquín, que vos conocés bien. Sí, bueno, no bien. Diste mucho mejor lo conocés vos. Ah, no me digas. Ah, bueno, menos mal. Pues vos sabés filosofía argentina, yo no... Sí, pero vos sabés que Dianquín, me hiciste acordar a Dianquín, y Dianquín, el último Dianquín, dice, apoyándose en Hegel, en esto mismo, dice, se acabó el león cristiano. Claro. Porque él dice, en Argentina un trabajo, uno de los últimos de Argentina en el nuevo eón del tiempo, el famoso eón, que le digo a los que escuchan, es los grandes espacios de tiempo. Entonces dice que hubo el eón de Zaratustra, el eón griego y el eón cristiano. Y dice que con Hegel
se acabó el León cristiano. Él estaba influido por Hegel. Sí, una influencia fuerte. Pero con una lectura muy original. Sí, muy original, porque el tipo tenía toda una formación en Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Claro. Se pasó 40 años enseñando eso. Pero después, los últimos 30 años de su vida, hizo esa vuelta, esa quere, ¿no?, por así decir, y tomó a Hegel y lo adoptó como... Hegel es importante. Hegel es importante, sobre todo para cabezas poderosas como era... Lo digo para nuestros televidentes también. Exacto. Hay que leer a Hegel. Claro. Y fundamentalmente una obra muy difícil, que es la fenomenología del espíritu. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, habrá que leer. Ustedes lean Hegel y primero lean Aristóteles, ¿no? Primero lean Aristóteles. Y bueno, si van a leer Hegel de entrada, están listos, no van a entender nada, de nada. Bueno, pero, y vos sabés que dice, se acabó. Y yo siempre digo, pero ¿cómo se acabó el León cristiano? Ajá. Este hombre, qué loco, qué barbaridad, qué arbitrario. Yo lo conocí, una sola vez lo vi en mi vida, en el año 73, que fuimos de vacaciones, y yo digo, uy, lo voy a conocer a Deanquín. Y me recibió el tipo en una casa vieja, tenía 3 piezas, las paredes todas tachonadas de libros y los pisos hundidos, ¿viste? Esos pisos de pinotea que tienen hundidos del peso, se veía entre el zócalo. El peso, entre el zócalo se veía todo un tanto así, ¿no? Y se mire, bueno, mire, porque yo había sacado un libro en el 72 sobre el ente y los trascendentales. Y era el 73 y yo le había mandado el libro. El tipo dice, yo pensaba que usted era un hombre más viejo, me dice. ¿Cómo se le ocurrió escribir? Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, dice. Y me dice, mire, ¿ves todos esos libros? ¿Ves todos esos apuntes? Hay una cantidad de apuntes, todo así. Si yo hubiera sido Monseñor Derisi, todo eso estaría publicado. Claro, sí, con toda seguridad. Pero volviendo a esto que vos también fuiste llevando la conversación, por lo menos que lo escuchen los televidentes, y Deanquín dice, se terminó el León cristiano. No, mucho tiempo pensé que esto, que lo otro, y vos sabés que noto una cantidad de bibliografía estos últimos 20 años, 30 años, una cantidad de bibliografía en ese mismo sentido. Es que René Girard, por ejemplo, dice más o menos lo mismo, dice como que se agotó. Vos ves mira, nosotros ninguno de los dos somos hombres religiosos. Vos ves como la iglesia se va disolviendo, no tiene fuerza. Escúchame, vos sabés tanto como yo que cómo fue el fin del paganismo, digamos. Los dioses estaban ahí en el horizonte, pero no tenía ninguna fuerza. Claro, no tiene fuerza obligante, una fuerza obligante. Cuando se hacía algún sacrificio le daban la grasa, la piel al dios y se comía la carne. Digo, claro, o sea, es así. Pero lo que pasa es que ahí el cristianismo sacó la papa del fuego, digamos. Sí. Y durante milenio y medio sacó la papa del fuego, digamos. Bueno, ¿y cómo entonces? ¿No? Ahora, pero hoy no tenemos nada. Ahora, el cristianismo, ¿qué quiere decir que el cristianismo, para decirlo general, está realizado? Quiere decir que el discurso es cristiano, que las relaciones superficiales, ¿no? Sociales, son cristianas, digamos, sí. Los sentimientos admitidos son cristianos. Claro. Pero no pasa nada. Por eso Kierkegaard levanta ya mucho, 1840, levanta su grito y dice, no hay más cristianos. Y dice, cuando todos somos cristianos, no hay ningún cristiano. Porque el acto de ser cristiano es un acto absolutamente individual. Sí. Cristiano, no existe un cristianismo. No. El cristianismo universal, el humanismo cristiano. Y ahí es donde, de una manera increíblemente paradójica, Kierkegaard coincide con Nietzsche. Vos podés agarrás alguna frase de Kierkegaard y yo no te digo de quién son. Eso es Nietzsche. O te leo una frase de Nietzsche y me decís, eso es Kierkegaard. A pesar de que se buscaban en polos opuestos. A pesar de que Kierkegaard quiere rescatar el espíritu originario de Cristo, no del espíritu, fíjate qué diferencia, Fíjate qué diferencia con Hegel. Porque para Hegel el hijo tiene que morir y lo que importa es el espíritu como síntesis entre el padre y el hijo. Claro. En cambio, el otro quiere la imitación de Cristo. Quiere la imitación de Cristo. El hijo es Dios. Claro, es una diferencia fundamental. El hijo es rey de reyes. Para eso, bueno, para Hegel, pero eso por es eso, la conciencia desventurada, ¿no? Para Hegel, Kierkegaard es la conciencia desventurada, ¿no?
No sé, pero yo lo que noto que esta disolvencia pero por eso, si yo traigo lo del cristianismo, porque es la disolución del cristianismo. Bueno, también. pero esta disolvencia que estamos asistiendo hace que venga la pregunta esta del millón. Es decir, ¿cómo es la relación, por ejemplo, cómo ves vos de acá en más la relación? Yo tengo mi opinión, ¿no? Pero te pregunto, ¿cómo ves la relación entre lo que es el mundo musulmán o el fanatismo musulmán o la yihad, yo qué sé, estos 2 millones de musulmanes que entraron en Europa en estos últimos 2 años, estas iglesias que se venden para hacer mezquitas, estos atentados? ¿Cómo ve la relación entre el Islam y el cristianismo, lo que queda del cristianismo? Yo lo veo como una reacción desesperada, ¿no? Realmente lo veo el extremismo islámico, ¿no? Que no está generalizado dentro del islamismo, ni mucho menos. Lo veo como una reacción desesperada, digamos, ¿no? Frente a una marea de esta disolución que es imparable y no se va a parar de ese modo, digamos. ¿Y vos pensás que también se va a disolver el Islam? ¿El Islam también se va a disolver? No, yo no sé si se va a disolver. ¿Cómo se está? Vos pensás la que... verdad que no tenés idea. No tengo idea. No tenés idea, y a mí me parece perfecto que no tengas idea. Es probable que no se disuelva. No, porque a mí me da la Pero impresión... también tiene que sacarse... Tengo una tesis yo, que es una tesis que la he escuchado varias veces y me parece interesante. Es decir, lo que pasa es que el Islam no ha pasado por la modernidad. No ha tenido modernidad. El Islam se ha quedado en la Edad Media. Es cierto. No pasó por la modernidad. Tuvo una ilustración poderosa, pero en la Edad Media. Pero en la Edad Media tuvo la ilustración poderosa. Bueno, Avicena, Averroes, los grandes filósofos. Y la enorme tolerancia religiosa intelectual bueno, que practicó, ¿no? En realidad la ilustración de ellos fue en la Edad Media. Sí. Fue en la Edad Media. Así que sí, yo pienso que también es una reacción desesperada, pero como se instalan en Occidente, están instalados. Ahora, también es cierto que Occidente no sabe qué hacer. Y es que no le puede ofrecer nada. Además está el otro tema, es que ¿qué le ofreces a un muchacho que viene, que viene con sus padres, se viene de la guerra, se instala en España? Pero hay otro punto, cuando alguien desprecia su vida, ¿no? Se inmola, Occidente no sabe qué hacer con eso. Porque este Occidente decadente lo que quiere es prolongar indefinidamente la vida, durar lo que sea. El objetivo de las personas hoy es la duración. Hacerla, o como digo yo, hacer la plancha, es decir, pasar lo menos desapercibido posible, cómodo. Spinoza, ¿no? Durar para nada. Claro. Durar para nada. Es como si la jubilación fuera perpetua. Claro, bueno, quieren aumentar la edad esa te hubiera gustado. Vos estás contento que tenés la jubilación perpetua. No, pero quieren aumentar la edad jubilatoria. Yo diría que habría que ponerla desde la niñez, porque me parece que la gente... Claro, porque me parece que la gente nace jubilada. Si es cierto esto, de que ya nadie cree en la posibilidad de transformar efectivamente la historia, de alcanzar una meta histórica trascendente, o inmanente, pero de valor trascendente. Si ya nadie cree en el trabajo, en la lucha y el deseo, entonces está jubilado. Bueno, y entonces... Porque a mí me parece, vos decís, no, pero la gente trabaja, la gente desea. Me huele toda parodia, aún como sí. Por eso quizá tanta promoción de la pornografía, por ejemplo, digamos. A mí eso no me dice que haya más deseo sexual, me dice que hay menos deseo sexual, digamos. Porque es una cosa de ver. Sí, una cosa que es anodina, termina siendo anodina. Perfecto. La pornografía es una cosa que decir, pero es bueno, no quiero decir, no hay que decir malas palabras por televisión. Pero bueno, siguiendo con este tema, porque esto termina en qué? Bueno, esta homogeneización de todas las culturas, muy bien dicho. Esta homogeneización de todas las culturas, los ideales, todo esto, termina en el fondo, en los politólogos, en algunos politólogos, planteando una especie de, lo que tenemos que tener es una especie, un gobierno mundial para seguir viviendo. Un único gobierno. ¿Te acuerdas que Kant ha planteado en la paz perpetua? Para que no haya guerra, tenemos que ser todos ciudadanos
de una misma nación, entonces no vamos a tener guerra, no vamos a tener Y distinción. el mismo Fichte que plantea el Estado comercial cerrado, que es un Sí. proteccionista, digamos, ¿no? Y Sí, que es muy sí. interesante decir política de Fichte. Sin embargo, él piensa en una unidad final de la humanidad. Sí. Pero ojo, no como Kant, sino que piensa en una federación de estados. Bueno, Fichte es- nunca, Fichte... sí, 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 Guante, él creo piensa que en la federación de Estados. nunca abandona la idea del Estado. Porque Fichte plantea el tema, que el tema de la nación-Estado... Estamos hablando de 1807. El tema de la nación-Estado, que eso es lo que quiero oír, el tema de la nación-Estado, que para mí es una idea válida, nosotros tenemos, yo calculo que nosotros no vamos a un gobierno mundial por más que lo planteen de algunos centros de poder y demás. ¿Por qué? Porque tenemos etos nacionales que son, por así decir, son no integrables unos con otros. Hay etos nacionales, los etos nacionales se integran cuando uno forma parte, son varios pueblos que forman parte de una ecúmene. Entonces, no se puede plantear un gobierno mundial cuando vos tenés 4, 5, 6, 7 ecúmenes, las que vos puedas encontrar, como la anglosajona, la eslava, la iberoamericana, como el caso nuestro, la arábiga. Entonces, la idea de Estado-Nación supone que el mundo es un universo. Yo pienso que el mundo es un pluriverso, que hay la riqueza del mundo, por eso es mundo, por eso mundo quiere decir bello. Mira, yo te diría... Es que el mundo, la pluralidad, tenemos que buscarla en las federaciones, como dice bien Fichte, que, cambiando los términos, yo le llamo ecúmenes, es decir, conjunto de estados que comparten un etos nacional en común, otros comparten otro etos, y entonces el mundo, la pluralidad se da en pluralidad de ecúmenes. Yo te diría, porque estamos llegando al final de este programa, que esto daría para otro programa, ¿no? Hablamos Quizá de Fichte, más centrado. el próximo hacemos una... Sí, podemos hablar, pero no sé si tiene tanto sentido hablar de Fichte. Hay un hombre que hizo una sí tesis me de parece doctorado que sobre Fichte. Quedó algo dando vuelta, que es la idea de patria. Claro. ¿no? Así que podríamos siempre dentro de, sin perder de vista el problema Muy de la bien. globalización, de la disolución social de la que estamos hablando, de la liquidez que mencionaste, podríamos ver qué pasa con la idea de patria en eso. Perfecto. El próximo programa, la idea de patria. Bueno, ¿Listo? por hoy nos despedimos. Hasta luego.